Título: La niña del Hartford, Wiltshire, del libro No sucedió en el Downtown. La primera vez que la vi fue cerca de las 7 de la tarde en las afueras del restaurante del Hartford, Wiltshire. Habíamos salido a fumar un cigarrillo en medio de la cena con los colegas del Congreso de Traducción. Una comida generosa, con varias copas de Silver Oak de las bodegas de Alexander Valley. No era un mal tinto, algo alejado de las maravillas que conocí cuando estuve en España y Francia, pero exquisitos para acompañar los placeres de la barbecue californiana. Éramos cerca de 50 traductores, escritores y especialistas que nos encontrábamos cada año para hablar de nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo de la traducción y la interpretación de los idiomas. En 2018 tocaba hacerlo en Los Ángeles, y los que estábamos ahora en el Hartford, Wiltshire, pasábamos algo más de las 30 personas, más o menos los mismos que cada año terminábamos con una comilona en algún lugar escogido por Mary Stanton, nuestra diligente manager, que jamás equivocaba el tiro para las grandes despedidas. Estábamos fuera del restaurante: Julia, una dulce poetisa angelina; Edgar, el traductor que vivía en San Francisco; Elton, un periodista de Londres; y Marie, la escritora francesa ganadora del premio Goncourt. Ellos terminaron sus cigarrillos antes que yo y regresaron al restaurante. Me quedé unos minutos más, pero no quería perder la pista de Julia. Le di varios sorbos finales al cigarrillo y ya iba a entrar cuando la vi. Para ser sincero, primero la escuché. El hotel estaba en una gran explanada. Tenía un parking amplio y lleno de coches. Más allá había un gran herbazal. Miré a todos lados tratando de ubicar el sonido. Era un gemido entre humano y animal, como un zorro rojo intentando imitar a un niño, pero con menos fuerza. Un sollozo ahogado y seco. Fue entonces que en realidad la vi por primera vez. Estaba de pie, junto a una Ford Transit de color blanco, con los ojos medio enrojecidos, como si hubiera llorado, aunque en su cara de rasgos chicanos había una calma que incomodaba. Tenía unos 8 o 9 años, o eso parecía. No podría precisar. Me llamó la atención su abrigo polar de color entre rosado y magenta. Estábamos a mediados de junio y la temperatura no era precisamente baja, incluso como en ese momento cerca de las 7 de la tarde. No había nada especial, es decir, había una niña que lloraba junto a una camioneta, lo que no era normal, pero nada fuera de lo razonable me llamó la atención en ese momento. «Hola, ¿estás bien?», le pregunté, pero no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza y salió corriendo. Intenté seguirla sin éxito. Se perdió dando la vuelta a la camioneta en un ángulo que ya no pude seguirla con la vista. Me quedé preocupado. Ante mi interés por saber, había salido corriendo de forma brusca y asustada, y no quería un padre molesto por malinterpretar que hubiera espantado a su hija con algún gesto inapropiado. Estuve todavía unos minutos intentando percatarme si regresaba. Quizás estaba cerca y volvía con más interés por dejarse ayudar, pero no apareció en otros 10 minutos que estuve fuera. Entré de nuevo a la cena más tranquilo. Quería seguir disfrutando de la parrillada y algunas copas más de vino, pero ya mi jovialidad no era la misma. La idea de que en cualquier momento aquella niña podía aparecer con un padre disgustado a pedirme cuentas no salía de mi cabeza. ¿Qué hacía allí sola? ¿Por qué no había respondido? Probablemente necesitaba ayuda y yo no había hecho lo suficiente por socorrerla. Peor si creían que yo había hecho algo por molestarla. La cena siguió casi sin parar hasta las 9 de la noche. Las cenas de este tipo son extrañas, pero no nos percatamos hasta el día siguiente. Nos conocíamos todos desde ya al menos 8 años atrás y teníamos menos reparos en pasar de lo profesional a lo personal. Hablábamos, sí, como en los años previos,
de nuestras experiencias. Intentábamos hacer contactos con gente nueva que pudiera ayudarnos, pero aquí lo importante era comer, beber y, bueno, lo que surgiera. Así que las 2 horas siguientes no volví a recordar a la niña. Me olvidé por completo y disfruté de la charla y la cena sin perder de vista que el día siguiente tendría que coger temprano el avión a Nueva York y me quedaban algunos detalles pendientes. Ya cerca de las 9, los que vivían en Los Ángeles, algo alejados del hotel, fueron saliendo de a poco. Julia también. Los que veníamos de otras ciudades y países nos quedamos más tiempo, casi hasta las 10, sabiendo que teníamos el amparo de un techo que nos abrigaba esa noche y que no necesitábamos conducir para salir del Harbour Wilshire. Estuve un rato más, pero tras la partida de Julia perdí interés en continuar y comencé a sentir algo de fatiga. En cuanto pude, pedí disculpas a los 6 o 7 que quedaban y salí del restaurante para irme a la habitación. Subí al ascensor con la cabeza llena de ideas nuevas. Esa misma mañana había asistido a la conferencia del prestigioso Malcolm Prest, que había hablado de las nuevas teorías sobre el doblaje y las consecuencias de lo políticamente correcto en el cine. Cuando el ascensor llegó al quinto, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta para sacar la llave electrónica. Cuando ya estaba fuera, me quedé petrificado encima de la alfombra del pasillo. Muy débil, pero latente, estaba allí en el aire el quejido ahogado que había escuchado antes en el parking. Fue un momento incómodo, una especie de sorpresa desagradable que me obligaba a rumiar mis opciones. No sabía si seguirlo o regresar sobre mis pasos y volver al restaurante. El pasillo estaba bien iluminado y nada presagiaba algún motivo para sentirme atemorizado. Pero no había un alma en toda la planta y no se escuchaba el más mínimo sonido, excepto aquel inquietante lamento entre humano y animal. Y no me apetecía. No era una situación que asumiera de manera normal, incluso un descreído como yo, sin supersticiones ni temores a imprevistos. Tuve un sobresalto al escuchar un golpe detrás de mí, pero me tranquilizó percatarme de que eran simplemente las puertas del ascensor, que se había cerrado y retomaba su camino a sabrá Dios dónde. Aquello me devolvió la realidad. ¿Cómo iba a asustarme nada? Caminé hacia donde creía que se escuchaba el sonido. Iba despacio, pisando con mucho tiento la alfombra que creaba una amplia línea roja en medio del pasillo. Giré 2 veces mientras andaba, una a la derecha y otra vez a la izquierda, y casi al final de un largo pasillo que terminaba en una pared con un mural dibujado, vi nuevamente a la niña de rostro chicano y abrigo entre rosa y beige. Allí estaba, de pie, en medio de aquel largo corredor en el que no había estado desde que había llegado al hotel. Estaba con sus manos inertes al lado del cuerpo, los ojos igual de enrojecidos en una cara inquietantemente calmada. Detrás de ella, al fondo, el mural apenas se apreciaba con claridad, porque la intensidad de las luces era más tenue. A las 6 o 7 de la tarde, cuando la había visto en el parking, no tuve ninguna duda de que era una inocente niña que solo necesitaba ayuda. Ahora, tras la repetición de la escena, ante la incómoda reproducción de un suceso que parecía clonado, ya no estaba tan seguro de lo que pasaba. Hola, pequeña. ¿Necesitas ayuda? Usé el tono de voz más calmado posible, casi en un susurro, como si hablara con un convaleciente en una cama de hospital a las 4 de la madrugada. La niña sacudió la cabeza con un gesto que no supe interpretar si era afirmación o negativa rotunda, y salió corriendo hacia el fondo del pasillo. Salí detrás de ella por instinto. Esta vez no iba a dejarla escapar sin aclarar aquel perturbador asunto que podía volverse un verdadero problema. Ya no me preocupaba tanto la posición resentida de unos padres, sino que quería aclarar mi cabeza y, de paso, hacer lo que estuviera en mis manos para socorrerla, que, ya era evidente, no estaba en una situación normal. La niña se perdió por un lateral del pasillo que yo no había visto. La ausencia de luces en el fondo había ocultado a mis ojos aquel recoveco.
No recuerdo si fueron 5 o 10 segundos, pero en muy poco tiempo pude entrar a aquel lateral por donde la había perdido de vista. Pero fue tiempo suficiente para que ella hubiera desaparecido. En este pasillo solo había un montón de muebles apilados al fondo y una puerta en la pared izquierda. Nada más. ¿Había entrado ella por allí? Era absolutamente imposible. No había tardado nada. Si hubiera abierto o cerrado la puerta detrás de ella, debía haber visto el movimiento, escuchado el golpe, al cerrar algo. Era muy poco tiempo. Llenándome de valor, toqué a la puerta y puse todos mis sentidos alertas. Dentro, ni un susurro, ni un paso, ni el más leve eco. El silencio era tan incómodo como si hubieran extraído el sonido con una máquina infernal. En el pasillo, tras los muebles apilados, no había ninguna otra puerta ni recoveco lateral. Salí disparado del lugar y bajé con prisas por la escalera. Ni siquiera quise esperar el ascensor. En el lobby estaba aquel chico que me había dado la llave la primera noche que llegamos al hotel. «Hola», me miró y algo habrá visto en mi cara porque dio un paso atrás y la parte interior de sus cejas se inclinaron con gesto de enfado, muy evidente por más que intentaba reír de forma educada. «Buenas, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?» «Y quisiera saber, en el 5º piso hay un pasillo que está lleno de muebles apilados». «Ah, sí, es un área que no se usa porque está cerrada por reformas. Es que he visto una niña que parecía estar en problemas y que puede haber entrado a la habitación que está allí». «¿Perdone?» Miró a todos lados como buscando ayuda. «Un momento, llama al administrador». Levantó el teléfono que tenía al frente y estuvo unos minutos explicando la situación a alguien del otro lado. Desde el primer momento, a pesar de su extrañeza inicial, no había perdido la sonrisa. Pero a medida que escuchaba e iba asintiendo, su cara comenzó a transformarse. Al colgar, estuvo unos minutos en pausa como pensando qué decir. «¿Entonces?», pregunté con ansia. «Bueno, en realidad, es que dice el administrador, esa puerta está bloqueada». «¿Cómo bloqueada?» «Sí, es decir, nadie entra ni sale de allí hace 2 o 3 años. Es un área del hotel que se usa como trastero, pero nada más». «Pero...», traté de explicar. «Y yo vi... ¿Puede haber alguien allí ahora?» «Es imposible», dijo el hombre. Iba a replicar algo, pero preferí no decir más. Volví al ascensor y la subida hasta el 5º fue una especie de suplicio que jamás imaginé podía vivir. Se abrió la puerta y aguzé todos los sentidos, pero nada nuevo ocurrió. Caminé a grandes zancadas y entré a la habitación medio aterrado, haciendo mucho ruido, como intentando conjurar otro sonido que pudiera existir a mi alrededor o en cualquier lugar cercano a unas cuantas millas. Había tenido en mi cabeza la idea de darme una ducha, aunque al final apenas atiné a encender todas las luces, incluidas las del baño, y la lámpara de la mesa de noche sin hacer otra cosa que tirarme en la cama y taparme. Cuando lo pienso me percato del absurdo de mis decisiones esa noche, pero no se me podía pedir que pensara con claridad. Quizás era el alcohol, junto a algo de sugestión, o sabrá Dios qué explicación razonable. La realidad, la única realidad, es que todo lo que yo viví ese día en el Harvard Wiltshire fue real, o al menos tan real como lo recuerdo, y como me avisan los rígidos pelos de mi cuerpo. Esa noche no pude pegar ojo. Escuchaba ruidos de todo tipo y molestaba hasta cualquier pequeño portazo o paso fuera de la habitación que en condiciones normales no habría escuchado. Cuando llegaron los primeros rayos del sol al día siguiente, salí disparado, dejando la llave sobre el mostrador y sin siquiera hacer el registro de salida, ni intentar saber nada más de aquel hecho. ¿Qué me importaban en ese momento las convenciones administrativas? Eso sí, cada vez que regreso a Los Ángeles, mi mirada se escapa hacia el parking y el 5º piso del Harvard Wiltshire, aunque jamás quiera regresar a él.
Si te gusta Realificción y todo lo que proponemos en creatividad y aprendizaje de la ficción, en cine y literatura, nos ayudaría tu apoyo con 2 simples gestos: un clic en me gusta y otro en la suscripción. No te pierdas las nuevas ideas y proyectos que vienen. Gracias y te esperamos.